Ayer. Conversaciones. Una mirada al pasado. Un tiempo para el recuerdo. En Radio Exterior de España. Ambrosio Ortega Alonso, Brosio, como pintor, disfruta a sus 86 años de su primera retrospectiva en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla-León, situado en la población de Sabero, cerca de Riaño. Nacido en Barruelo de Satullán, provincia de Palencia, en el seno de una familia de mineros, la vida del pintor Brosio no se divide entre sus años de Roma, de París y los de Nueva York, sino entre los años de la mina, los años del maquis, de la guerrilla antifranquista en el monte y los años de cárcel. 23 años, 6 meses y 10 días, con 11 días exactamente, huyendo de la Guardia Civil, ocultándose bajo los grandes helechos que antaño cubrían algunos parajes de montaña del norte de España. Si no pueden ver la obra de Brosio yendo a Sabero, asómense a sus cuadros y dibujos en Internet y vean esos rostros humanos, esos volúmenes y esa arquitectura dislocada de contornos inciertos. Verán hasta qué punto fue profeta el cineasta Murnau con su Nosferatu, anunciando ese nuevo tipo de mal que comenzó a matar a gran escala en España y que marcaría el siglo XX, dejando a sus espaldas 60 millones de muertos. En lugar de críticos de arte o de profesores, hemos invitado para hablar de Brosio a dos compañeros o camaradas que coincidieron con Brosio en el penal de Burgos. Marcos Ana, que pasó 23 años seguidos de cárcel, y Melquisedec Rodríguez Chaos, al que sus amigos llamamos Melque, que pasó prácticamente 24 años de presidio, separados por un breviato de 6 meses de libertad. Melquisedec volverá a tratar a Brosio cuando ambos encabecen las listas de candidatos del Partido Comunista de España por Palencia en las primeras elecciones generales que se celebran tras la muerte de Franco en junio de 1977. Ya después de Marcos Ana y de Melque hablará Brosio. Tiene la salud quebrantada y pese a todo se esforzará por recordar algo de su vida. Y junto a él, su hija Roxana, que irá un poco más allá en la evocación de la peripecia vital de Brosio. La mayoría de todos estos héroes de la resistencia al fascismo son desconocidos en su propio país, en España. Y esto habiendo sido el esfuerzo antifascista mundial entre 1939 y 1945 el máximo común denominador de la fraternidad humana en el siglo XX. Y ahí están las fotos de los encuentros de Teherán o de Yalta para demostrarlo. Esta falta de reconocimiento es doblemente injusta, en este caso, puesto que estos hombres, desde mediados de los años 50, mientras permanecían en las cárceles de Franco, en un gesto rayano en lo imposible, defendieron la llamada política de reconciliación nacional que propugnó su partido, el Partido Comunista de España, desde mediados, como decíamos, de los años 50, y que acabaría dando como fruto esas elecciones libres de 1977. Insistimos, no encontrarán sus nombres dando nombre a importantes museos, a grandes hospitales o a grandiosos premios culturales. Pero bueno, damos la palabra en primer lugar al director del Museo de la Siderurgia y de la Minería de Sabero, Roberto Fernández. Bueno, la verdad es que era casi inevitable que nos encontráramos, porque el propio nombre de la exposición lo dice todo, ¿no? Brosio, el pintor de los mineros. Y era inevitable que un museo como el nuestro, que es un museo de carácter autonómico, un museo regional dedicado a la minería de Castilla y León, pues al final acabará encontrándose con quien denominamos el pintor de los mineros, Ambrosio Ortega Alonso. Cuando hace varios meses tuvimos conocimiento de su persona, de su figura, pues a través de varios conocidos, de periodistas, de personas vinculadas al mundo de la mina que nos hablaron de él, pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo que tanto la figura como la obra de Ambrosio Ortega, de Brosio, pues estuviese tan poco reconocida o fuera tan desconocida. Luego cuando hemos profundizado en su vida y en su obra, pues nos hemos dado cuenta de que por diferentes motivos Ambrosio siempre ha estado en la oscuridad. Él estuvo de joven en la oscuridad de la mina, él fue minero, por lo tanto conoce perfectamente el mundo de la mina, que luego refleja en su obra.
Una vez que salió de la mina y bueno, como ya muchos oyentes saben, pues ingresó en la cárcel por motivos estrictamente políticos, casi 24 años, y la oscuridad de la cárcel pues bueno, marcó también su vida, su carácter y también su obra, porque fue realmente donde comenzó a pintar y donde desarrolló su labor creativa. Y cuando salió de la cárcel y comenzaba ya a despuntar como lo que es, como un magnífico pintor, con alguna exposición en Asturias, en Cataluña, alguna en Sudamérica, y cuando ya tenía preparada una gran exposición en Nueva York, pues de nuevo una oscuridad, en este caso la de la enfermedad, pues le truncó la carrera y durante mucho tiempo estuvo pues fuera de todos los circuitos culturales y artísticos. Y bueno, pues nos parecía ahora el momento de contribuir, en la medida de lo posible, evidentemente, del museo, de contribuir a sacarle de esa oscuridad que le ha acompañado a lo largo de su vida, de darle un poco de luz. Y en este sentido, bueno, pues gracias a la colaboración de muchos prestadores de obra, porque la obra de Ambrosio es una obra muy dispersa por toda España, y gracias a la generosidad del propio Ambrosio Ortega, que a pesar de esas dificultades que digo, bueno, pues de carácter médico, pues ha colaborado extraordinariamente con la exposición, pues podemos mostrar más de 50 obras de él, fundamentalmente son acuarelas, y más de 100 grabados, más de 100 bocetos, porque también una particularidad de la exposición es que Ambrosio Ortega conservaba la mayor parte de los bocetos de sus obras, y bueno, hemos querido también mostrarlos. En cuanto a la obra, sí que es verdad que es la primera gran retrospectiva que se hace de Brosio, porque sí que hubo hace unos años alguna muestra en Palencia y en León de la mano de Caja España, de la entidad de ahorros Caja España, pero bueno, eran muestras un poco más pequeñas, y aquí sí que hemos hecho un esfuerzo para agrupar buena parte de su obra. Sí. La obra de Ambrosio, bueno, para el que no la conozca, es una obra muy especial, es una obra muy propia, porque son acuarelas, pero son unas acuarelas muy especiales. Es una acuarela que parecen casi cuadros aerográficos, hechos con aerógrafo. Es unas aguadas una sobre otra, unas aguadas muy sutiles, que la verdad es que te dejan impresionado. Yo te confieso que la he visto únicamente por lo que habéis incorporado a Internet, ¿no? Y resulta verdaderamente singular. Es muy difícil encontrarse una obra semejante, digamos, ¿no? Es una obra que, bueno, por un lado la temática, ¿no? La temática es fundamentalmente tenemos mina y luego hay otra temática que es campo, mar y cárcel. Y la temática de la mina, pintores que se dedican al mundo de la mina muy pocos, pintores buenos se cuentan los dedos de la mano, y bueno, ver esos mineros que reflejan sus cuadros deformes, que quieren representar la dureza del trabajo, la dificultad, sombras, al final son sombras que circulan por la mina, bueno, pues al que conoce un poco el mundo de la mina le llega, y al que no lo conoce le anima a conocerlo. Es una pintura muy diferente. La verdad es que es tiene una calidad extraordinaria, como se refleja en el catálogo que hemos editado. Algún crítico con los que hemos contactado, bueno, pues la verdad es que le dan el aspecto técnico necesario para valorar lo que es la obra de Brosio. Marcos, quiero que intervenga en este programa para hablar de Ambrosio, o Brosio, como se le conoce también, sí, como pintor, porque junto con Melquisedec Rodríguez son ustedes probablemente los 3 antifranquistas vivos que han pasado más años en la cárcel. Usted el mayor número de años con continuidad, sin salir. Ambrosio estuvo 11 días libre y fue de nuevo atrapado, como usted sabe. Yo le pido que intente recordar hasta donde pueda cuándo conoce a Ambrosio, en qué presidio, y un poco cuál es la imagen que conserva de él. Bueno, pues como sabéis, yo pasé muchísimos años en las cárceles, conocí a miles y miles de compañeros, y a veces me es difícil pues retener las historias concretas de cada uno, pero de Brosio sí tengo algunos recuerdos de Burgos, cuando estuvo en la prisión de Burgos, porque yo en esta cárcel fundé una tertulia que se llamaba La Aldaba, clandestinamente, como es natural, y esta tertulia era para nuclear un poco a los compañeros que tenían inquietudes artísticas o poéticas, etcétera, ¿no? Y a esta tertulia pertenecía a Brosio. Y hacíamos de vez en cuando pues alguna revista clandestina que se llamaba Muro, y la sacábamos también a la cárcel, de la cárcel a sacarlo clandestinamente, y luego se hacían copias, etcétera, y él era uno de los que dibujaba, sin firmar.
sin firma dibujaba, ¿no? Que era un muchacho un poco introvertido, era un chico un poco introvertido, pero vamos, yo tuve con él bastante relación por esa causa, ¿no? Y Marcos, en las cárceles solía ser frecuente encontrarse con antifranquistas con inquietudes artísticas, como era su caso con la poesía o el de Brosio con la pintura. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Claro. Claro, sí. Incluso había gente de nombre, bueno, no pensemos en Miguel Hernández para muy lejos, ¿no? Y que usted conoció, y que usted... Claro, que yo conocí en la cárcel de Conde Toreno. Sí. Sí, había una gran actividad cultural. Nosotros convertimos las cárceles en verdaderas universidades y allí pues se estudiaba de todo y casi siempre en clandestinidad. Y hicimos incluso, yo tengo revistas que las doy muchas veces a los periodistas para que vean que los milagros que hacíamos, una revista Muro, tengo también un drama, una obra dramática que yo escribí en la cárcel en 3 actos, dedicada a Miguel Hernández, que es un asino sangriento, en fin, he trabajado y en muchas de esas cosas pues él dibujaba. Y un ejemplo de dibujante podría ser también el propio Buero Vallejo, ¿verdad? Cuando hace ese Buero Vallejo, claro, también él hizo el retrato famoso de Miguel Hernández, que es el que más conocemos. Sí. No, en la cárcel había una gran vida intelectual, ¿no? Sí. Brosio, hablé ayer con él y se acordaba de usted. Volviendo a Brosio, lo más importante que puedo decirte es que era un hombre, ya te digo, un poco medio en sí mismo, pero un hombre muy cabal. Quiero decir, un hombre... la gente en la cárcel había algunos que eran más débiles que otros, débiles no llegando así al grado de tener que delatar y cosas, no, pero gente que por ejemplo en la cárcel lo pasaban peor, ¿no? Sí. Y por el contrario Brosio era un hombre muy entero, yo recuerdo eso sí, era un hombre duro y que pasó la cárcel con mucha dignidad, ¿no? Sí. Y era muy apreciado además por los compañeros, hacía dibujo a cualquiera que se lo pedía y en fin... Sí. Y ya digo, él pertenecía a la tertulia de Aldaba, que era una tertulia que yo fundé allí, donde había pintores, había poetas, y nos servía un poco para debatir sobre cosas y nos sirvió de mucho, claro, porque hicimos hasta un homenaje que recuerdo que está impreso, ¿no? Está impreso y el año pasado se ha extendido a centenar y se ha representado. Hicimos un homenaje a Miguel Hernández clandestinamente, protegidos por la incierta seguridad de la noche, con unos presos en las ventanas vigilando para ver si se acercaban los guardianes, y era nada menos que una obra de teatro con 3 actos. La primera era Rayo que no cesa, la segunda Vientos del pueblo y el tercer acto era Cancionero y romancero de ausencia, que eran los 3 libros capitales de Miguel Hernández, y eso lo representamos allí con una sábana y unas mantas, hacíamos un escenario. Muchas veces lo teníamos que echar abajo y comenzar de nuevo porque se acercaban los guardianes, pero bueno, ya hacíamos cosas milagrosas, ¿no? Pues si le ve personalmente, sino que sepa que me recuerdo mucho de él y que fue un hombre con gran dignidad, aparte de ser un gran artista, y que dejó un buen recuerdo entre los compañeros. Hablaba con Marcos y recordaba a Ambrosio Ortega, a Brosio. Sí, Brosio, que se llama Ambrosio, sí. Brosio. Bueno, ¿qué es lo que recuerdas tú de él? Porque era un personaje que tenía una singularidad, era el pintor de los presidios. Y el preso de 23 años y medio de cárcel, como tú, bueno, un poco menos que tú, y como Marcos Serna. Sí. Bueno, pues mira, yo te voy a decir que este hombre, ya te he dicho ayer, por ejemplo, que no es que fuésemos unos íntimos amigos allí en Burgos, porque él tenía sus relaciones y yo tenía las mías, como es natural, ¿no? Pero él estaba empezando porque yo recuerdo que para hacer los retratos pues el hombre tenía que cuadricular el papel y todas esas cosas y bueno, empezaba. Bueno, y esa es la primera etapa en que tú tratas en presidio en Burgos a Ambrosio, pero luego hay otra etapa
ya después de muerto Franco, después de llegar a la democracia, en que tú encabezas la lista de candidatos del Partido Comunista por Palencia y bueno, ahí está también presente Ambrosio. Él ya había ido a formar a organizar el partido en Palencia, porque el partido de Palencia lo que le debe mucho es a este Ambrosio, porque él trabajaba mucho, entonces ya era pintor, entonces ya pintaba, y lo que decían los que entienden de la pintura es que era muy bueno, pero que lo único que pasaba es que se dedicaba siempre a pintar cuadros en relación con la mina. Y lo que había era eso, que él era un hombre dedicado enteramente a estas cosas, que no tenía ningún inconveniente en enfrentarse con quien fuese, hablaba pues, relativamente bien y hacía las cosas que había que hacer en una campaña electoral. Entonces, la campaña electoral la teníamos que hacer sobre la base de recabar dinero de personas que las conocía yo, no él, porque yo había estado en la cárcel de Palencia pues cerca de 3 años y llegué allí y me encontré con gente que había prosperado porque habían estudiado en la cárcel la cosa. Había uno que tenía una esta de camiones. Sí, una empresa de camiones, de transportes. Una empresa de camiones, de transportes, sí. Y bueno, pues él ayudaba todo lo que podía, es decir, no es un hombre que se le... Y cuando yo tenía que hacer, porque yo encabezaba la candidatura y tenía que escribir, tenía que, bueno, atender a los periodistas, a la gente en general, pues él no tenía ningún inconveniente en hacer lo que yo tenía que haber hecho. O sea, que el comportamiento de este hombre, para mí, era un comportamiento muy correcto y muy decidido. Y después lo que hicieron fue pues lo que sucedía en las cosas, en los partidos y en todas esas cosas, ¿no? Pero lo que pasó es que le dejaron a un lado. Sí. O sea, que llega la hora de celebrar una conferencia de la provincia y en efecto al pobre Ambrosio le dejan sin elegirle para nada, pero Antonio Herrero, que es el doctor que es un psiquiatra, dijo, hombre, pero es que Ambrosio necesita que se le dé algo para que él trabaje, porque es un hombre en condiciones de trabajar, es un hombre que merece la pena, porque tal. Y bien, pues se le propuso para la Comisión de Garantías y Control. Lo primero, ¿qué edad tiene usted, Ambrosio? 86 años. 86. Sí. ¿Cómo suelen llamarle? ¿Ambrosio o Brosio? Brosio. Brosio, bueno. Sí. Pues, Brosio, también otra cosa importante ya de comienzo. ¿Cuántos años estuvo usted en prisión? 23. 23. 23. ¿En qué tandas? ¿En 2 tandas? ¿Cómo? En 2 tandas distintas, ¿verdad? No, todo seguido. ¿Todo seguido? 23 y medio, ¿eh? 23 y medio todo seguido. Todo seguido, sí. O sea bueno, que... me fugué y estuve 11 días fuera. Me cogieron otra vez. Solo estuvo 11 días fuera. Solo 11 días, es que todo seguido. Sí. Empecemos entonces por... ¿Dónde nace usted, Ambrosio? Barrero de Santullán.
¿En qué circunstancia lo atrapan usted? A mí yo sé, incluso por estos amigos suyos, que lo atrapan siendo usted casi un crío en el maquis, en la guerrilla. Sí. ¿En qué año sucede esto? Del año no me acuerdo, pero vamos a ver. Yo tenía entonces 21 años. Tenía 21 años. 21 años. 21 años, bueno, es fácil hacer el cálculo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la guerrilla? ¿Cuánto tiempo llegó a estar con las armas en la mano? Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. O sea, años. Años y años. Años. ¿En qué zona se movía usted, Ambrosio? Pues en Castilla y León. Por la zona de Castilla y León. Sí. Supongo que habrá vivido momentos muy duros, ¿verdad? Hombre, sí, se puede imaginar lo que es la cárcel. No, entonces... me refiero incluso antes, ya en la guerrilla. Sí, también muy difícil, sí. Tuvo muchos enfrentamientos con la Guardia Civil, en fin. ¿Qué recuerda de manera más imborrable de esos años de la guerrilla, Ambrosio? Es difícil. Es difícil decir cuáles fueron los años peores. Es difícil. Los momentos más duros, ¿no? Me dicen sus amigos que tanto Marcos Sana como Melquisedec Rodríguez... Les conocí a los dos, sí. Claro, me dicen que es usted era una persona muy parca de palabras, que era una estupenda persona, pero más bien reservada, etcétera. Y entonces yo justamente hoy le pido que haga usted lo que no suele hacer, que es contar su vida, que me decía Melquisedec, que bueno, ha vivido usted mucho y muchas cosas. Sí se acordará usted de el momento en el que usted decide fugarse, porque lo que me contó Melque es como una novela, más que un hecho real. Usted pinta su retrato en un plato y engaña a los carceleros. ¿Fue la historia así? Sí, así fue eso, sí. Bueno, pero primero salió otro antes que yo y no pudo salir del penal. Tuvo que volver a la celda. Puso unos raíles en el muro para subirse y se cayó y se hizo una brecha tremenda. Vaya. En la cabeza. Vaya. Y tuvo que volverse al penal. Sí. Y como no habían visto nada, pues no se enteraron de nada y no... ¿Y cómo fue la historia? Cuénteme, ¿pintó su propia cara en un plato? No. Hice un muñeco. ¿Hizo un muñeco? Sí, de cartón, cogido con alambres. Cogido con alambres. Hice la cabeza. Después, con un poco de jabón, hice las facciones. Y le di un poco de color, pero bueno, como yo sabía que no le iba a dar, no se iban a dar cuenta, pues no le trabajé mucho. Pero bueno, eso fue así, no fue un pintado sobre un plato, he hecho una foto. Hizo como un muñeco, vamos. Sí, fue un muñeco, sí. Un muñeco. Utilizando cartón, me decía, como... Sí, primero cartón y después jabón. Y después jabón. Sí. Y llegó a hacer un cuerpo, ¿y qué lo puso, de pie usted o lo puso tumbado en la cama? En la cama lo puse tumbado, porque estábamos aquí en aquel momento en una celda donde nos podíamos quedar en la cama el tiempo que quisiéramos. Era para enfermos aquella nave. Y bueno, pues aprovechando eso, pues en la cama dejé el muñeco. Caray. Mire, y sale usted y parece que va caminando por una vía de tren y tiene un encuentro desafortunado con algún ferroviario, ¿no? Y vuelve el ferroviario, cree que usted está a la rebusca de carbón, ¿no? Sí, creo que eso fue así, sí. Y que no estoy muy seguro, pero bueno. Sí, y lo entregó a la Guardia Civil, a usted.
No, a mí me cogieron primero, un guardia civil. Un guardia civil me cogió primero. Y me escapé de él. Me fui de él. En aquel momento estaba él frente a mí y con el fusil apuntaba, yo le decía, tenga cuidado que eso se dispara solo y a ver si va a cometer esto es una tontería. Y dice, no, yo no cometo tonterías. Digo, bueno, vamos a ver. En aquel momento venía gente, oí las voces y digo, bueno, pues ahora cuando pasa esta gente, pues le echo mano y le quito el fusil. Y bueno, pues la gente que pasaba era una pareja, no sé, un matrimonio, quizá era un matrimonio. Y cuando llegaron a donde estaba el otro apuntándome con el fusil, pues dice, no sé qué le dijeron, y se volvió a mirar para ellos. Entonces yo le eché mano al fusil. Quise quitárselo, pero no pude. Él se defendía y yo estaba más débil porque llevaba unos días casi sin comer. Y bueno, pues no se pude quitar el fusil y yo pues me marcho. Y pegué un salto y pasé por la carretera y me fui lejos, a la bahía de Laredo. A la bahía de Laredo. De Laredo, sí. Es que salía del canal, del Dueso. Del Dueso, sí. Sí. ¿Y después qué le sucede? Pues que estuve 11 días y me cogieron otra vez. La Guardia Civil, de nuevo. Sí, claro, la Guardia Civil, sí. Sí. Entonces, ¿cuántos años seguidos pasa después? O sea, ¿la detención sucede después de cuántos años de cárcel? 5 o 6. 5 o 6. 5 o 6, sí. Sí. Y, Ambrosio, ¿usted ha sido pintor autodidacta o llegó a ir en fin, alguna escuela, algo que...? No fue ninguna escuela. Todo lo que aprendí, lo aprendí por mí mismo, con gran esfuerzo, y yo mismo ahora me asombro de que llegase a hacer lo que hice. Pero lo hice, sin contar con nadie. Pero usted durante unos años de su vida trabajó en la mina. Sí. Primero estuve en la mina. 3 años y medio. 3 y medio. Sí. Y durante la Guerra de España, ¿dónde le toca a usted? En el pueblo era un chaval todavía. ¿Pero llega a combatir en la guerra o ya solo en el maquis? Solo en el maquis, sí. Solo en el maquis. En la guerra no. O sea que cuando trabaja en la mina es inmediatamente después de terminada la guerra, ¿verdad? Trabajaba en la mina y estaba en el maquis. Fueron a cogerme a la mina y me salí. Me escapé. Y me agaché por el pozo arriba con la escalera corriendo. Era una escalera de mano por manzos, por tramos. Y aquello se movía todo mucho, se veía por el pozo arriba, corriendo todo lo que podía, aquello se movía mucho. Yo temía que se cayera una escalera de aquella, se me cayera por el pozo abajo, que tenía no sé 60 metros, pero no me caí, no. La levanté y salí corriendo al monte. Y ahí empieza su aventura en el maquis. No, ya era antes. Ya era antes. O sea, estaba en la mina y a la vez en el maquis. Sí, las dos cosas a la vez. Caray. Tenía un hermano mayor que yo. Que estaba en el maquis. Que estaba en el maquis, se quedó en el monte desde la guerra. Cuando los franquistas ocuparon el norte, él nos entregó y se quedó en el monte. Usted, durante el tiempo de cárcel, ¿cómo conseguía hacerse con material para pintar? ¿Pintaba usted óleo o con otro tipo de pintura? Acuarela también. Acuarela también. Acuarela también, más acuarela que óleo. Sí. Y llegaba a apañárselas para conseguir acuarelas y pinceles. Sí. Eso por el economato me lo pedía y me lo traía. Y digamos, me decían Melke y
y Marcos Ana que le recuerdan a usted pintando todos los días. Sí, eso es cierto. Estaba todos los días pintándose. Es que no sabía pintar y tenía que aprender. Y de una manera trabajando mucho. Sí. Tenía que ir descubriendo pues las leyes del dibujo, que no tenía ni puñetera idea, pero yo me apañaba y cuando sacaba algo bien, decía, bueno, esto porque ha salido bien. Al final descubrí algunas leyes del dibujo. La ley de áreas, de áreas. Más importante. Yo no sabía cómo llamarlo aquello, pero la ley de áreas creo que es lo más importante. Y, Ambrosio, ¿usted pintaba sobre todo escenas de la mina, según contaban también ellos, o iba más allá, pintaba también retratos, por ejemplo, de sus compañeros, de sus camaradas? Hacen retratos que tal cosa. Lo que me pedían, hacía lo que me pedían, y lo que me pedían eran los retratos de las mujeres, los retratos de las novias, los retratos de las hermanas, y los retratos y retratos. ¿Coincidió usted en prisión con algún otro pintor, Ambrosio? Ibarrola. ¿Ibarrola? Sí, vasco. Anda. Cuando sale usted de prisión, toma contacto con pintores como, por ejemplo, Pepe Díaz, que militaba también en el Partido Comunista. En fin, ¿conoce usted a los pintores más o menos ligados al partido? Sí, había uno en la prisión ya. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ya había uno en la prisión. Tárraga se llamaba. Tárraga, era vasco. Tárraga. Tárraga. Sí. Y dígame, ¿qué pintores del siglo XX le interesan más a usted? Bueno, en general, ¿qué pintores son los que más admira usted? Bueno, vamos a ir a los más socorridos. Por ejemplo, Picasso, ¿le interesa a usted? No me interesa. Picasso no me interesa, aunque reconozco que tenía un gran valor. O sea, le interesa a usted más la pintura figurativa, ¿no? Sí, claro. Bueno, y además debe usted tener muchísima obra, ¿verdad? No, porque hacía retratos que me pedían los amigos. Eran retratos que querían hacer para mandarlos a las novias, a las madres, a las hermanas, más eso que nada. Entonces, no tengo mucha obra, porque después cuando salí tampoco hice muchas cosas. Y se quedaban ellos con los retratos, claro. Bueno, usted entonces con Marcos Ana es el preso de más años. Fue mucho tiempo también, sí. Claro, porque Melque estuvo 24 años, pero divididos en 2 tandas. Sí. Claro, y el único que está de continuo con 23 años es Marcos Ana. Pero usted solo está 11 días libre. Bueno, 11 días que no fueron libres. ¿Y? Que fueron... Huyendo, sí. Aquel no fue libertad. Claro. No fue reconocido por nadie tampoco. Claro. 11 días terribles porque imagino yo que habrá tenido que dormir al aire libre, haber comido. Claro. Tomarme debajo de los helechos porque la Guardia Civil me buscaba por todas partes. Y yo les sentía cuando venían pisando, sí, comportando los helechos que eran grandes, yo me tumbaba y para que no me vieran debajo de los helechos. Rosana, hola. Hola. ¿Se animaría usted a añadir estos elementos que pueden, digamos, faltar en la memoria de Ambrosio? Sí, por ejemplo. Vamos a ver. Ambrosio nace en el seno de una familia de mineros. Sí, una familia muy humilde. Su padre muere cuando él tiene 9 años. ¿Y los hermanos empiezan a trabajar en la mina antes que él? Sí, Mariano empieza a trabajar en la mina pues al poco de morir mi abuelo, o quizá ya estará algo trabajando. Y luego Pedro también, que es otro hermano que es mayor que él, estaba trabajando en la mina. Sí. Y, o sea que le pilla la guerra a los hermanos mayores
en la mina y llegan a empuñar las armas y uno de ellos, me decía Ambrosio, se va al maquis, se va al monte. Sí, fue un caso raro porque era un crío todavía. Y cuando los franquistas se hicieron con la zona de Barruelo, pues cuando mataron al primer alcalde de Barruelo, mi tío estaba cantando la coral, era un niño, tendría 13 o 14 años, y solían cantar la Internacional como cualquier otra canción. Entonces, pues al día siguiente uno de los franquistas les encuentran a mis tíos que iban a trabajar. Sí. Y entonces les encañonan, mi tía debía tener 16 años, mi tío Mariano 14, les encañonan y les venga a intentar que canten la Internacional, hasta que uno de los guardias se mete por medio y déjalos que son unos críos. De hecho hay una denuncia a cuenta de esto en los registros. Y poco más, el chaval llega a casa, se lo dice a su padre que mi abuelo estaba moribundo, y mi abuelo le dice que se echen al monte porque si no ya sabe lo que le va a pasar. Entonces cuando mi tío Mariano se echa al monte, se pasa a la zona roja, a la zona republicana, y está allí unos años. Sí. Y cuando vuelve, pues como era un niño cuando se ha marchado, cuando volvió ya de mozo, pues no le conocía a nadie. Entonces jugaba un poco con eso de que nadie le reconocía. Interesante, sí. Sí. Y es entonces cuando, supongo que en la inmediata posguerra empieza Ambrosio a trabajar en la mina, pero a la vez ya hace de correo, imagino yo, inicialmente del maquis, ¿no? Sí, sobre los 12 años empezó a hacer de enlace. Subía comida, les descortezaba la madera de haya para que no hicieran humo cuando hacían las fogatas y cosas así. Sí. De medicinas y cosas así. Sí. Y me recordaba él, como unos 3, 4 años o más, o es menos tiempo el que está antes de que lo detengan. Pues sí, por ahí igual unos 6 años. Unos 6 años. Sí, sobre los 15 hasta los 21 que le cogen. Sí, es más, son 6 años, sí. ¿Llega a empuñar las armas? ¿Llega a tener choques con la Guardia Civil, etcétera? Con mi tío sí, alguna vez tienen algún encontronazo, pero no llegan a ser graves. Sí. Son más de tiroteo, que es así muy fastuoso, pero luego no llegó a nada, por lo visto. Sí. Bueno, y él me cuenta el momento en que van a por él en la mina, claro. Sí. De hecho tiene un cuadro que representa cuando está entrando la Guardia Civil en la mina. Claro. Y él se escapa por uno de los pozos de ventilación al verlos, claro. Es lo que ha contado ahora. Lo que pasa es que entre que recordaba con cierta dificultad y se le escuchaba mal porque se ve que se le movía algo el teléfono y claro, no quería interrumpirle yo. Pero estás tú, Rosana, completando de manera estupenda el relato. O sea que mira, que llega a pintar un cuadro de ese momento decisivo en que lo atrapan, ¿no? Sí. Tiene muchos cuadros de la cárcel también. Tiene cuadros también de la cárcel. O sea, son como, digamos, autorretratos de él, ¿verdad? Sí, podríamos decirlo así. Retratos de cómo se vivía, el hacinamiento, él en la celda de castigo. Cuéntame las etapas de la cárcel. O sea, ¿en qué cárceles está Ambrosio? Pues eso no se los puedo decir realmente, pero yo creo que donde más tiempo estuvo y peor lo pasó fue en el Dueso. En el Dueso, que es de donde se escapó. De donde se escapa. Uh-huh. Y porque luego coincide en Burgos con Melquisedec y con Marcosana también. Él estuvo en Teruel, que yo recuerde, estuvo 2 años y medio, en el Dueso, en Burgos, en Palencia. O sea, hizo la ruta habitual de esos años de los presos. Sí, cuando se les cambiaba, si daban guerra en un sitio, porque guerra era, por ejemplo, hacer una petición comunal, pues se les cambiaba enseguida para que eso no diera ejemplo, claro. Para que no diera ejemplo, los desarraigaban. Los desarraigaban. Y, me ha contado la fuga del Dueso de manera bastante diferente a como recordaba Melque, que era haciendo este plato pintado. Y es que, claro, es mucho más verosímil lo que cuenta él
del muñeco, claro, eso sí. Sí. Es un clásico además, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí. En el periodo largo de la cárcel, él, se lo decía él también, lo que recuerdan Marcos Sana y Melque es que es un pintor como si estuviese libre, vamos, él tiene poco menos que un horario y está volcado en la pintura. Sí, en esta celda él pintaba, él se sacaba el poco dinero que se sacaba para poder comer, pintando, haciendo retratos, que es lo que le pedía a la gente, claro. Y eran retratos, digamos, figurativos, o sea, con semejanza, digamos, ¿no? Buscando la semejanza. Sí, la gente le gustaba por eso, porque una cosa son los cuadros que llegan a ser abstractos, las caras, son abstracciones del dolor y tal, y otra cosa es cuando le encargas un retrato que es como si te estuvieras mirando a un espejo. Ah, sí, es muy... Sí, tiene, por ejemplo, a Samarán le hizo un retrato que le regaló en acuarela. Y ese, bueno, una amiga mía que conocía a Samarán por el retrato de mi padre. Luego le veía en la tele y decía, mira, es el señor que pinta tu padre. Está bien, está bien. Además, es sorprendente que haya hecho un retrato de Samarán, porque es un hombre ligado siempre a la lucha política antifranquista en el núcleo duro, que era el núcleo comunista, ¿no? Y entonces tiene gracia. Bueno, a lo mejor por ser el primer embajador que hubo de España en la Unión Soviética, vaya usted a saber. Igual sí, quién sabe. Sí. Y me contaba también que él con ese dinero que sacaba recuperaba, digamos, el material, es decir, podía comprar en el economato acuarela, sí. Acuarela, por ejemplo, los pinceles se los hacía él pedía pelo en la barbería. Sí. Los pinceles se los hacía él, pero claro, la acuarela, lo que son el papel y todo eso tenía que comprarlo. Y lo sacaba también de ahí, aparte de que también repartía con los compañeros de partido, tenían como una especie de comuna y él ponía su parte para que los demás también pudieran comer. ¿Hizo algo Brosio como Domingo Balagón, que era un gran falsificador, un pintor y un dibujante excelente, digamos, realista o incluso hiperrealista, y trabajó para el aparato del partido desde París, falsificando pasaportes y, en fin, documentación? No, porque eso no se le daba. No se le daba. Que yo sepa, no lo he oído nunca en casa. Sí. Y han conseguido... habéis conseguido recuperar bastante obra para esta exposición, porque creo que es una exposición, digamos, antológica, es decir, es casi todo una retrospectiva que suelen llamar. Hemos recuperado, yo creo que son 70 cuadros lo que hay expuesto en Sabero, más unos 140 y tantos bocetos que conseguimos recuperar de su casa, que no están expuestos todos por falta de espacio, claro. Caramba. Sí, hay mucha obra. ¿Cuándo había empezado él a pintar? ¿En qué momento? ¿Ya dentro de la cárcel o había hecho pinitos antes de...? Hizo pinitos de crío, se le veía, vamos, que ya despuntaba, que se veía que pintaba bien. Ganó un concurso de pintura en Palencia. Sí. Pero bueno, todo eso se truncó al morir mi abuelo y él tener que empezar a trabajar y demás. Eso ya lo dejó, y luego ya en la cárcel, con tanto tiempo solo en la celda y tal, pues al final un compañero le regala una caja de pinturas que él no la quería, pues habían mandado los familiares, y mi padre lo aprovechó pues para aprender ya en serio a pintar, y bueno, poco a poco hasta donde ha llegado. Hay que con ver. Una caja de pinturas. Hay que ver. O sea, el primer cuadro, por decirlo así, que está expuesto ahora, ¿de qué año puede ser? El más antiguo. El más antiguo, pues sobre el año 70 y algo. 70 y algo. El más antiguo. O sea que no hay de la etapa ni del Dueso, ni de la etapa de Burgos, etcétera. De esto no. No, todos los que se exponen allí yo creo que son todos después de salir de la cárcel. Después de salir de la cárcel. ¿Qué hace Ambrosio cuando sale de la cárcel? ¿En qué se ocupa? Pues él sigue trabajando para el partido y lo que le queda de tiempo lo dedica a pintar. Sí. Él se presenta, o lo presenta el partido, en las primeras elecciones generales del año 77, ¿verdad? Sí. De diputado por Palencia, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y está trabajando además en la Comisión de Garantías y Control del Partido Comunista. Sí. Estuvo trabajando, sí. Rosana, ¿qué pintores realmente él admiraba
de los más conocidos, de los más... Porque, el caso Ambrosio es verdaderamente especial. Son 23 años de cárcel. Sí, 23 años y medio y 10 días. Que es que tenemos la liquidación de condena y lo pone. Tremendo, tremendo. Entonces, por eso te pido, ¿qué recuerdas tú que él admiraba? ¿Qué pintores...? Pues yo creo que le gustaba mucho Matisse. También le encanta Goya, Velázquez, las luces de Sorolla le gustan mucho. Claro. Sí, el Greco también le gusta, lo que le pasa que le resulta un poco más sombrío, quizá. Sí. Y bueno, de los modernos, Dalí sí le gusta. Dalí le gusta. Le encuentra un poquitín, porque el surrealismo pues no le llega a llamar del todo personalmente a él, pero entiende que la pintura es muy buena. Sí. Pero sobre todo Velázquez, las luces de Sorolla, Goya, Matisse por los tonos, le encanta. Claro. Él no ha dejado ningún pequeño documento de memorias, ¿verdad? Sí, él ha escrito un libro que estamos a ver si se publica en breve. Después de lo de la exposición nos pondremos a ello. Y ha escrito un libro, pero que, lo escribió en 2005-2007 y ya estaba muy enfermo. Aún así, el libro dice mucho más de lo que se pueda contar ahora. Claro. Sí tiene eso, pero se nos falta la continuidad, que eso, sería investigar un poco en los archivos de historia y ver pues cómo se le ha ido trasladando de una prisión a otra, que yo sé que al Dueso llegó de Burgos, del Dueso creo que le mandaron, no sé si fue al Palacio de Godoy, del Palacio de Godoy se marchó a Teruel, de Teruel volvió a Burgos, a Castellón. Sí. Castigado, que fue a Teruel castigado por una petición de estas comunales que hacían pues porque les faltaba comida o les faltaba ropa, pues claro, para que eso sirviera de escarmiento a él se le llevaban a otro sitio. Sí. Y de Teruel creo que va no sé si a Palencia, uno de los juicios sumarísimos que tuvo por las condenas de muerte, que al final se le levantan las dos y acaba en 30 años de cárcel cada uno. O sea, él hubiese salido, si hubiese cumplido todos los años, hubiese salido en el 84. En 1984. Uh-huh. Habiendo entrado, pues, en el año... En el 47. 47, qué barbaridad. La verdad es que sí. Terminamos aquí este programa de homenaje a Ambrosio, el pintor. Damos las gracias a Marco Sana, Melquisedec Rodríguez Chaos, Roberto Fernández, director del Museo de Siderurgia y de la Minería de Castilla-León, de Sabero, y también a alguien que no hemos entrevistado, pero que sabemos que es quizá la persona que más atención ha dedicado a Ambrosio, que es Fulgencio Fernández, periodista de La Crónica de León. Gracias.